6:58 de la mañana. A esta hora vamos a iniciar nuestro primer segmento de entrevistas acá en Primera Página, dándole la bienvenida al alcalde del municipio Baruta, Gerardo Blay, con quien vamos a analizar muchos temas y por supuesto temas de gestión también del municipio Baruta. Bienvenido a Primera Página. Muy buenos días a todos los televidentes de Globovisión. Recuperado del Zika ya, gracias a Dios. Gracias a Dios. Hay que hacer lo que dice el médico. La verdad es que yo no lo hice los primeros días, eso que te dicen que guardes reposo. Hay que guardar reposo. Muy bien. Y entonces, si no, te lo cobra el propio Zika y te manda para la cama. Bueno, gracias a Dios ya está completamente recuperado. Alcalde, quiero compartir con usted un titular del diario El Nacional que tiene las dos visiones de país que se vieron el día de ayer en conmemoración de los actos del 5 de julio, de los 205 años de la independencia. Y voy a compartir con usted dos citas, una de Américo Martín, orador de orden de la sesión solemne de la Asamblea Nacional, y decía en su momento: la Asamblea es el poder más importante, abolirlo, menoscabar sus atribuciones, arrebatarle competencias constitucionales o desconocer sus actos privativos son delitos por los que se debe responder. Por otra parte, hay una cita en esta misma nota del presidente de la República, Nicolás Maduro: una república independiente necesita un poder militar cada vez más poderoso, y cuando la oligarquía pretende ofenderle, tiene que ser el pueblo el que salga a defender a sus soldados. ¿Cuál es la opinión de Gerardo Blay como dirigente político, tomando en cuenta las celebraciones paralelas, por llamarlo de alguna manera, de un hecho histórico que además estuvo marcado por la ausencia del presidente de la República cuando se abrió el cofre contentivo del Acta de la Independencia? ¿Está la política o las diferencias políticas por encima incluso de la historia de nuestro país? Yo creo que fue un triste 5 de julio para los venezolanos, en donde debería ser la fecha en que nos una a todos los venezolanos, sin distingo de condición política o de si usas uniforme o no, de donde quiera que estés, en la celebración de nuestra independencia y de nuestro nacimiento como república. Había sido tradición hasta ayer que el presidente de la República, incluso Chávez, cuando en el Congreso de 1999, él sabía que venía un Jorge Olavarría que había sido su amigo y que había sido designado pues orador de orden, pero que ya no lo era, que se había separado de su proyecto político a finales del 98 y pues decidió ser nombrado por aquel Congreso orador de orden Jorge Olavarría. Chávez sabía que le venía un discurso muy duro, porque lo conocía mejor que nadie, había sido su amigo y su compañero político, y Chávez fue. Y Chávez estuvo ahí estoico escuchando aquel discurso muy duro contra el presidente Chávez. Recuerdo que fueron todos los poderes y que en ese momento Cecilia Sosa era la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, y en mitad del discurso se paró y se fue. Fue criticada por mucha gente, fue alabada por otros, pero estuvo allí también. Yo creo que un presidente de la República que no asiste a un parlamento simplemente es un síntoma de la división gigantesca que tenemos en el país y la imposibilidad de sentarnos todos juntos ante un proyecto común que nació con esa independencia. Creo además, por lo que decías allí de las citas, para referirme exactamente a la cita de Américo, que en primer lugar hay unos errores gigantescos conceptuales. La abolición se refiere en derecho no a instituciones, sino a leyes o a costumbres. Cuando este personaje del gran pueblo patriótico habló de vamos a abolir la Asamblea Nacional, el Parlamento Nacional, en primer lugar no sabe ni lo que estaba diciendo. A lo mejor quiso decir vamos a disolver. Y la única fórmula constitucional para disolver el Parlamento es que el Parlamento vete por 3 oportunidades continuas al vicepresidente de la República, y entonces el presidente de la República puede ejercer el derecho a disolver el Parlamento. Es solo competencia del Ejecutivo. Y es solamente del presidente después de 4 vetos con mayoría calificada que destituyan a 3 vicepresidentes continuados. Y eso no puede hacerse en el último periodo, el último año del periodo constitucional de la Asamblea Nacional. Y esa es la única previsión constitucional para disolver la Asamblea Nacional. Lo demás es cuento de camino, lo demás es simple ganas de aparecer en los medios como muy radical, pero además muy desinformado de lo que significan las palabras en derecho. Abolir no existe para una institución. Podría ser disolver, la palabra que quiso usar este personaje, pero lamentablemente no fue la que usó. Usted hacía referencia a la imposibilidad precisamente de llegar a un punto común para un proyecto de país que se mejore la situación de la escasez, del desabastecimiento, de la escasez de medicinas, además de la inseguridad y de los problemas que ya conocen los venezolanos. ¿Cómo evalúa el alcalde de Baruta, Gerardo Blay, el discurso del presidente Maduro con respecto a qué?
Hace días pasados se aseguraba o se invitaba o se decía por parte del presidente de la República, Nicolás Maduro, que se reconocía a Henry Ramos Ayub como presidente de un poder electo por el pueblo, pero ayer no vas a una sesión a la que fuiste convocado por ese presidente que dijiste reconocer. ¿Cómo se evalúa ese tipo de discurso? No solamente no fue él, no fueron tampoco los otros representantes de los otros poderes públicos, y se fueron todos al acto militar. Y la tradición en Venezuela es que el acto civil siempre ha sido primero, en segundo lugar, más importante, en tercer lugar, ahí está el acta de independencia de los venezolanos del 5 de julio, firmada por nuestros libertadores. Ese acto civil siempre ha sido mucho más importante y preponderante y se transmite siempre en cadena nacional. Y luego se va a celebrar el Día de la Fuerza Armada Nacional, que es Día de la Fuerza Armada Nacional porque hubo un acta de independencia el 5 de julio. Es decir, primero es el acta de independencia, primero es el acta civil y primero es el discurso de orden. Y ahí acudían todos los poderes, sin importar si se está en minusvalía o en mayoría dentro de un Parlamento Nacional. Ese es el respeto institucional, porque esa fue la voluntad del pueblo. Y el poder civil está por encima del poder militar. Es más, el poder militar, conforme a la Constitución, está sujeto al poder civil. Cuando todos los poderes se van, menos él, y no se invita incluso, porque lo dijo Henry Ramos, al Poder Legislativo Nacional, al acto militar, entonces estamos ante una división clarísima del poder. Unos que dependen de ese poder militar para sostenerse allí, y por eso tiene ese discurso tan incendiario y en contra del presidente de la Asamblea Nacional y el propio Parlamento, con el desprecio de no haber ido al acto civil que se estaba realizando en la Asamblea Nacional. Pero ese es un mensaje muy fuerte. Y el otro es un mensaje civil donde está el acta de independencia, donde se abre ese cofre, donde los venezolanos por un día al año pueden acudir a ver ese acta de independencia con sus ojos, ver nuestra historia. Y yo creo que ahí hay dos formas de entender lo que está pasando. Hay un poder que se aferra al poder porque no quiere contarse, y hay otro poder que viene de la legitimidad de los votos expresadas en las últimas elecciones nacionales que tuvimos, que fue el 6 de diciembre, que quiere seguir siendo poder civil. Alcalde, precisamente el poder del voto, el referéndum revocatorio, a nivel de laxos hay muchas dudas. Obviamente cada sector político defiende su parte, la oposición asegura que sí se cumplen los laxos, por otra parte el Partido Socialista Unido de Venezuela dice que no. Gerardo Blay, como además como experto en leyes, ¿qué posición tiene? ¿Hay o no se cumplen los laxos para hacer el referéndum revocatorio este año? Mira, ¿De qué depende que no se haga? Todos los cuentos que yo he escuchado, porque no son más que cuentos y fábulas y además inventos de parte de los voceros oficiales sobre cómo interpretar el reglamento y cómo ha sido este proceso. Ha sido un proceso realmente escabroso para llegar a tener el 1% de la firma. Yo te voy a poner un ejemplo muy sencillito. La circunscripción electoral de un gobernador es un estado. La circunscripción electoral de un alcalde es su municipio. La circunscripción electoral del presidente de la República es todo el territorio nacional. Bueno, aquí se cometió la inmensa ilegalidad de determinar que para recoger este 1% tenía que ser 1% por cada estado. Eso no lo dice la Constitución. Eso lo dice el reglamento del Consejo Nacional Electoral, que es inconstitucional. La circunscripción del presidente de la República es nacional, por lo tanto ese 1% ha podido recogerse solamente en el área metropolitana de Caracas si le daba la gana a quienes estaban promoviéndolo. Pero el CNE determinó que tenía que ser 1% por cada estado, y si no se recogía en un estado, no valía para la acumulación del 1% nacional. Bueno, mutatis mutandi, si esto fuera una federación como ellos, o una confederación como ellos están pensando, bueno, el presidente Maduro perdió en el Zulia, perdió en Miranda cuando fue electo. Entonces tenía que haber ganado en todos los estados para que pudiera haber sido presidente de la República. Eso no es verdad. Tenías que sumar todos los votos del presidente de la República, fueran de donde fueran, sumaban por el mismo pote. Así que todo el 1% para estas firmas suman para el mismo pote, igual que para el 20%. Lo que pasa es que nos pusieron la traba y la superamos. Ahora están inventando 20 días para que esas huellas puedan ser verificadas en el sistema más perfecto del mundo. Yo me imagino, tú como periodista, yo como político, seguí esa elección española, por ejemplo, de manera directa a través de la televisión española y a través de Antena 3, etcétera. Pasaron varias cosas interesantes. A las 8:30 de la noche ya estaban los primeros resultados publicándose, porcentajes por cada uno de los partidos,
Ellos no tienen el sistema automatizado mejor del mundo, no tienen las captahuellas mejor del mundo, es más, no tienen poder electoral. Lo hace el Ministerio del Interior del gobierno de Rajoy, que se estaba contando. Y ahí estaban saliendo todos los resultados rápidamente. A las 12 de la noche ya se sabía perfectamente el 90% del escrutinio. Porque aquí siempre tenemos que esperar viendo aquella ventanita, aquella pasillo para que salga activizada, etcétera. Y después que dan los resultados oficiales, que lo da la vicepresidenta de la República con el ministro del Interior. Después que dan los resultados, el presidente Rajoy no se encadenó. Esperó que hablaran todos los otros candidatos. Y habló de último y no encadena. Aquí parece que cada vez que tenemos una elección es un acontecimiento como que fuera mágico, en el mejor sistema del mundo. Estas huellas que teníamos, los captahuellas puestos por el CNE, donde le dio la gana al CNE, con el técnico del CNE, con un testigo del PSUV y con un testigo de la Mesa de la Unidad Democrática. Y dicen que tienen que validar en 20 días sus propias huellas, captahuellas tomadas por ellos. Alcalde, tengo que hacer una pausa comercial. Al regreso quiero que me responda si el Consejo Nacional Electoral considera, Gerardo Blay, es un brazo político del Partido Socialista Unido de Venezuela, y también cuál es el escenario si no se lleva a cabo el referéndum revocatorio este año. Son las 7:10 de la mañana, nos vamos